Si la verdad es algo tan valioso, ¿por qué tanta gente la evita? Desde la infancia se nos enseña que debemos ser sinceros, honestos y valientes. Las religiones hablan de la verdad. La filosofía habla de la verdad. La ciencia dedica supuestamente su vida a perseguirla. Incluso la Biblia contiene una frase extraordinaria: la verdad os hará libres. Y sin embargo, cuando observamos el comportamiento humano, parece que la libertad no es exactamente lo que más buscamos. Porque una cosa es decir que queremos la verdad y otra muy distinta es soportar sus consecuencias. La mayoría de las personas no tiene problemas con la verdad mientras la verdad confirme lo que ya piensa. El conflicto aparece cuando amenaza algo importante: nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra posición dentro de un grupo o incluso la imagen que tenemos de nuestra propia persona. Es aquí donde empieza a resultar un poquito incómoda. Quizá por eso muchas discusiones no son realmente una búsqueda de la verdad. Son una lucha por proteger una identidad. Cuando alguien ataca una idea política, religiosa o moral que consideramos nuestra, el cerebro no siempre reacciona como si estuviera evaluando la información. A menudo reacciona como si estuviera defendiendo su supervivencia. Y en cierto sentido, tiene lógica. Durante miles de años, pertenecer al grupo era una cuestión de vida o muerte. Ser expulsado podía significar quedarse sin protección, sin recursos y sin aliados. Tal vez por eso la necesidad de tener razón está tan profundamente ligada a la necesidad de pertenecer. Cambiar de opinión no siempre implica modificar una idea. A veces implica arriesgar relaciones, estatus, comunidad e incluso una parte importante de la propia identidad. Cuando alguien descubre que una creencia central era falsa, no solo pierde una opinión, puede sentir que pierde una parte de sí mismo. Muchas veces no tenemos miedo de la verdad sobre el mundo. Tenemos miedo de la verdad sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, porque mirar hacia adentro es mucho más peligroso que mirar hacia afuera. Descubrir que un político nos engañó puede ser incómodo, pero descubrir que llevo 20 años engañándome a mí misma es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué nos cuesta tanto asomarnos a esos abismos interiores? Tal vez quizá porque una parte de nosotros sospecha que no siempre va a gustarle lo que encontrará. Podemos descubrir resentimientos que preferiríamos no ver, cobardías, envidias, dependencias, necesidad de aprobación, heridas que siguen abiertas, contradicciones entre nuestros valores y nuestra conducta. Y aunque racionalmente sabemos que podríamos cambiar muchas de esas cosas, emocionalmente la experiencia suele ser mucho más difícil. Porque el ser humano no solo quiere sentirse seguro físicamente, también necesita sentirse moralmente aceptable. Necesitamos creer que somos buenas personas, que tenemos razón, que nuestra vida tiene sentido, que pertenecemos a los buenos. Y cualquier verdad que amenace esta construcción puede generar una resistencia enorme. Quizá por eso el autoengaño es tan universal. El psicólogo social Jonathan Haidt utiliza una imagen reveladora. Según él, solemos imaginar que la mente funciona como un científico imparcial buscando hechos, pero en muchas ocasiones funciona más bien como un abogado defendiendo a un cliente. No busca qué es verdad, busca argumentos para ganar el caso. Y esto explica algo que vemos continuamente: personas más o menos inteligentes defendiendo ideas completamente absurdas, personas cultas ignorando pruebas evidentes, personas brillantes en algunos aspectos, pero incapaces de reconocer errores que un observador externo detecta inmediatamente. El problema no suele ser la falta de información. El problema es que aceptar esa información tendría un coste psicológico demasiado alto. Igual por eso la verdad resulta tan rara, porque exige algo que no siempre estamos dispuestos a ofrecer: la posibilidad de perder. Perder una creencia, una identidad,
perder una narrativa, perder la sensación de tener razón. Pero ¿qué pasa si ocurre eso? ¿Qué pasa si perdemos una creencia, una identidad o una narrativa? Normalmente, nada, excepto que evolucionamos. Deja que te haga una pregunta. Si mañana descubrieras que algunas de las ideas más importantes sobre las que has construido tu vida son falsas, ¿querrías saberlo realmente? Es posible que la mayoría de las personas no teman a la verdad, que lo que teman es la transformación que la verdad exige. Todo esto tiene mucho que ver con algo que el psiquiatra Carl Gustav Jung llamó la sombra. Jung observó que todos construimos una imagen de quién queremos ser. Una especie de personaje interno compuesto por las cualidades que consideramos aceptables, admirables o deseables. Nos gusta vernos como personas honestas, generosas, razonables, valientes o compasivas. El problema es que la realidad humana es mucho más compleja que esa imagen. Aquello que no encaja con la historia que contamos sobre nosotros mismos suele ser empujado hacia un lugar menos visible de la psique. La envidia, la mezquindad, la cobardía, el deseo de poder, la necesidad de aprobación, el resentimiento o la capacidad de hacer daño no desaparecen simplemente por el hecho de que no queramos verlo, sino que dejan de formar parte de la identidad consciente. Siguen existiendo, pero ahora viven en la sombra. Y quizá por eso la verdad resulta tan incómoda, porque no solo amenaza nuestras opiniones, sino la imagen de nuestro propio ser. Descubrir que estábamos equivocados en algo importante ya de por sí duele, pero descubrir que no somos la persona que creíamos ser resulta mucho más difícil de tolerar. Queremos ser buenas personas. No una persona perfecta, al menos en teoría, pero sí una persona fundamentalmente buena. Queremos pensar que nuestras motivaciones son nobles, que nuestras decisiones son razonables y que nuestros errores tienen explicaciones comprensibles. Pero aquí la sombra introduce una posibilidad inquietante, que alguna de nuestras motivaciones reales sean menos bonitas de lo que queremos que sean. Sin embargo, según Carl Gustav Jung, integrar la sombra es esencial para convertirnos en mejores personas. Puede que creas que integrar la sombra consiste en convertirte en alguien peor, como si reconocer la propia agresividad, egoísmo o capacidad de manipulación fuera algo peligroso. Jung pensaba justamente lo contrario. Lo peligroso no es tener sombra, sino creer que no la tenemos. Aquello que no reconocemos conscientemente suele terminar actuando desde la oscuridad. Cuando una persona está convencida de que jamás sería cruel, puede resultar especialmente ciega ante sus propias crueldades. Cuando alguien está convencido de que jamás mentiría, puede convertirse en un experto en mentirse a sí mismo. Cuando alguien se considera completamente bueno, corre el riesgo de justificar comportamientos que jamás toleraría en otros. Quizá por eso algunas de las peores atrocidades de la historia no fueron cometidas por personas que se percibían como villanos, sino que estaban convencidas de actuar correctamente. Creían defender una causa justa, una ideología noble o un bien superior. La sombra no desaparece porque la ignoremos, sino que se vuelve más peligrosa. Tememos que los demás descubran nuestras contradicciones, pero todavía tememos más descubrirlas hacia adentro. Tememos comprobar que no somos tan coherentes como pensábamos, ni tan valientes, ni tan honestos o generosos como nos gustaría imaginar. Pero existe otra forma de verlo. Quizá la sombra no sea una condena, quizá sea una invitación a la humildad, porque una persona que reconoce su capacidad para mentir probablemente sea más honesta que quien cree que es incapaz de hacerlo. Una persona que reconoce su agresividad suele ser menos peligrosa que quien está convencido de ser incapaz de hacer daño. Tal vez la libertad de la que hablan tantas tradiciones espirituales no consiste en sentirse una persona pura o perfecta, sino en dejar de huir de una misma, en poder mirar de frente todo aquello que somos, incluso lo que no nos gusta, sin necesidad de inventar historias para proteger nuestra imagen. Quizá la verdad
no nos hace libres simplemente porque sea verdad. Nos hace libres porque deja de ser necesario seguir defendiendo una versión idealizada de nuestra persona. Y eso, aunque resulte incómodo al principio, puede ser una forma de descanso mucho más profunda de lo que imaginábamos. La filosofía taoísta contemplaría toda esta situación con cierta perplejidad, porque una de las cosas que más llama la atención al leer el Tao Te Ching es que apenas parece interesado en quién tiene razón. Mientras gran parte de la humanidad dedica enormes cantidades de energía a defender opiniones, identidades y creencias, el taoísmo parece señalar completamente hacia otro lugar. Para la mente humana, tener razón suele significar seguridad. Pero el Tao observa algo curioso. Cuanto más rígidamente nos aferramos a nuestras certezas, más nos alejamos de la realidad cambiante de la vida. El mundo nunca está quieto, todo cambia, se transforma, evoluciona constantemente, y sin embargo, intentamos congelarlo en conceptos, etiquetas y definiciones. Por eso el Tao desconfía tanto de las posiciones absolutas. La persona sabia taoísta no aparece como alguien que posee todas las respuestas, sino como alguien que ha aprendido a convivir con el misterio. Desde esta perspectiva, la necesidad compulsiva de tener razón podría verse como una forma de miedo. Miedo a la incertidumbre, a no saber, a descubrir que el mundo es mucho más ambiguo de lo que nos gustaría, porque reconocer que podríamos estar equivocados resulta profundamente incómodo para el ego. El ego necesita certezas, definirse, distinguir claramente entre quienes tienen razón y quienes no. Pero analicemos el lado opuesto. El taoísmo seguramente sugeriría algo diferente, que una mente demasiado llena de certezas deja de poder aprender. Cuando creemos que ya sabemos, dejamos de observar. Cuando creemos que ya entendemos, dejamos de escuchar. Cuando nos obsesionamos con demostrar que tenemos razón, perdemos la posibilidad de descubrir algo nuevo. Una de las grandes paradojas taoístas consiste en que la verdadera sabiduría se parece mucho a la humildad. No a la falsa humildad que se exhibe para parecer virtuoso, sino a la comprensión profunda de que la realidad es siempre más grande que nuestras ideas sobre ella. Aquí el Tao conecta de forma sorprendente con la sombra de Jung, porque cuanto más necesitamos tener razón, más probable es que estemos defendiendo algo, tal vez una herida, una inseguridad, una imagen idealizada de la persona que somos. La necesidad de imponerse intelectualmente muchas veces oculta una fragilidad que no queremos reconocer. Si estoy completamente segura de quién soy, no necesito demostrarlo constantemente. Desde una mirada taoísta, la búsqueda obsesiva de la verdad también puede convertirse en una trampa si nace del ego. Una cosa es amar la verdad y otra utilizar la verdad para sentirse superior. El taoísmo no busca acumular conocimiento como quien acumula trofeos. Busca comprender. Y comprender implica aceptar que muchas veces la realidad no cabe dentro de nuestras categorías favoritas. El Tao no habla tanto de conquistar la verdad como de alinearse con ella. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. Conquistar implica dominar. Alinear implica escuchar. Conquistar implica imponer la propia voluntad. Alinear implica reconocer que existe algo más grande que uno mismo. Entonces, ¿por qué la gente quiere tener razón más que descubrir la verdad? Pues a lo mejor porque la verdad exige humildad, mientras que tener razón alimenta el ego. La verdad puede obligarnos a cambiar, puede obligarnos a abandonar identidades, creencias y certezas. Tener razón, en cambio, nos permite seguir siendo exactamente quienes ya éramos. Y ahí reside gran parte del sufrimiento humano, en nuestra resistencia constante a la transformación. Queremos crecer, pero sin cambiar. Queremos comprender, pero sin cuestionarnos. Queremos la verdad, pero solo aquella que no amenaza nuestra imagen. Y quizá por eso la verdad da tanto miedo, no porque sea peligrosa, sino porque cuando es auténtica, rara vez nos deja iguales. ¿Cuál es tu opinión? Deja tu punto de vista en los comentarios.